¿no? Recordemos también que los hijos ilegítimos tenían derecho al 50% de la herencia de un hijo legítimo. Por tanto, se daban situaciones cómicas, por decirlo de alguna manera, por no decirlo crueles, que a veces en un mismo núcleo familiar en el que los padres durante la convivencia habían tenido hijos, posteriormente se casaban y tenían hijos, los hijos habidos dentro del matrimonio recibían el doble de lo que recibían los hijos habidos antes del matrimonio, cosa muy cruel. Desaparecen las partidas de nacimiento, esa palabrita que se ponía, ¿no? Hijos legítimos, ilegítimos, condición de los padres, casados o no, eso desaparece, gracias a Dios. En 1984, siguiendo los preceptos, los principios de la Constitución del 79, el Código Civil igualmente recoge la idea del concubinato, la unión de hecho. Posteriormente, con la Constitución de 1993 se sigue en el mismo sistema, ¿no? Y trato el tema del concubinato, ¿por qué? Porque por lo general en un país como el nuestro, la familia que se genera a través del concubinato, si bien puede terminar por diversos factores, en muchísimos de los casos termina por el abandono del varón. Y esto genera una serie de problemas cuando no es una unión de hecho propia, es decir, no hay impedimentos para contraer matrimonio, no existe la sociedad de gananciales. Si no hay sociedades gananciales en una unión de hecho impropia, lo único que le corresponde a los afectados dentro de esta unión es hacer una acción por enriquecimiento indebido. Por lo tanto, solo la unión de hecho propia, en la que no hay impedimentos para contraer matrimonio, genera una sociedad de gananciales después de los 2 años de esta convivencia. Y digo también esto porque dentro de los convivientes no hay sucesión hereditaria, por lo tanto, si el varón fallece, la mujer no tiene derechos hereditarios, obviamente sí tendrá lo correspondiente a la liquidación de la sociedad de gananciales. Igualmente vemos que es a través de una acción judicial de mujeres convivientes que se logra que se reconozca el derecho a la pensión de supervivencia de viudez en el caso de la ONP, porque solamente en el Sistema Nacional de Pensiones se reconocía este derecho, pero no era así en el Sistema Nacional de Pensiones, y es a través de una acción y de una sentencia del Tribunal Constitucional que se reconoce el derecho al conviviente varón o mujer supérstite. Temas muy interesantes que hemos escuchado ahora, por ejemplo, respecto a la educación, y a pesar de tantos esfuerzos y hay que reconocer el trabajo estatal, todavía subsiste un gran número de mujeres rurales analfabetas, entonces tendremos que seguir con esa estadística en la cual se refleja que la pobreza extrema, el analfabetismo y la deserción escolar tiene todavía el rostro de mujer. En cuanto al tema de salud, por ejemplo, la salud reproductiva, en cuanto al embarazo adolescente, que cala terriblemente en la sociedad actual, debemos tomar una especial atención a este tema. El embarazo adolescente, ¿qué es lo que nos genera? Hogares vulnerables, precarios, niñas y adolescentes que prontamente se ven enfrentadas a la vida, tienen que dejar el colegio, en su mayoría, ingresan a la masa laboral en trabajos sumamente precarios, generan un hogar en el que la inestabilidad emocional, económica, la salud es totalmente precaria, y a la vez esto hace que se reproduzca este patrón en los hijos e hijas que tienen. La hija por lo general lamentablemente reproduce también este patrón de embarazo adolescente. Con respecto al tema de la violencia de género ampliamente tratado, no voy a insistir en ello, solamente hacer una referencia que cuando hablamos de violencia de género
también está inmerso dentro de este tema la violencia de familia. Y hablar de violencia de género, hablar de violencia dentro de la familia es entender que la sociedad se dinamita dentro de sus propias entrañas. La violencia contra la mujer, la violencia de familia destruye no solo a la familia, destruye la sociedad completa. El día que se erradique la violencia dentro del hogar, estaremos construyendo una sociedad lejos de enfermedades de todo tipo. Niños que ya no crezcan en violencia, niños que ya no crezcan en el abandono. Hablar en todo caso también de violencia de género es hablar de estadísticas y escuchamos comúnmente las estadísticas del Ministerio Público, de la Policía Nacional, del Centro de Emergencia Mujer. Algún día quisiera escuchar en el foro las estadísticas del Poder Judicial en cuanto a las sentencias que generan estas denuncias. Denuncias las tenemos por todos lados. ¿Dónde está la estadística del Poder Judicial respecto a las sentencias que recaen sobre estos abusivos, sobre estos victimarios? Quisiéramos contar en algún momento con esas estadísticas. No quiero extenderme más, sé que tenemos poco tiempo. Reitero entonces, para terminar, de todo lo escuchado y de todo lo vivido, creo firmemente en que la violencia contra la mujer, la violencia de la familia debe erradicarse de nuestra sociedad. Creo también que actores somos todos en la igualdad, en la equidad de género. La mujer tiene derechos simple y llanamente por su condición de ser humano y no es un favor el que nos hacen al otorgarnos, entre comillas, esos derechos. Nosotros los tenemos por nacimiento, simple y llanamente por nuestra condición de seres humanos. Muchas gracias. Bien, gracias. Gracias, doctora Nancy Ramírez Riverón, docente de la Universidad de San Martín de Porres. Seguidamente, la señora Aquela León, directora del Consejo de la Prensa Peruana. Buenas tardes. Muchas gracias a la Universidad de San Martín por tan gentil invitación, a la Comisión de la Mujer y la Familia del Congreso. Yo seré breve porque debo estar, más breve aún, porque debo estar a las 2 de la tarde en Caraballo inaugurando una capacitación sobre acceso a la información, y cuando los hombres llegan tarde es porque son muy importantes y ocupados, y cuando las mujeres llegan tarde porque son simplemente impuntuales o se demoran mucho arreglándose. Entonces, para poner un tono, pero bromas aparte, este foro rescato muchísimo la diferencia de las diferentes perspectivas y opiniones sobre el fortalecimiento del rol de la mujer en el Perú. Rescato muchísimo lo recontado por la embajadora de Marruecos, puesto que allá requería quizás que un rey elevar el nivel de la mujer en cierto sentido, pero sin embargo sí se rescata el hecho de que las mujeres puedan ser quienes en el pasado y en el futuro pudieran estar involucradas en la redacción de la historia. En el periodismo las mujeres entramos pensando que no hay diferencias, sobre todo en nuestras generaciones, y aquellas que estuvieron antes que nosotros fueron realmente, digamos, porque tenían esa pasión incontenible que es el periodismo, que no tiene horarios, que no tiene, en realidad uno tiene como mujer que darle la vuelta a las cosas para poder ser madre, familia, esposa, compañera, amiga y criar a los hijos. De manera que el hecho de que sea la mujer o que probamos a una mujer a futuro quizás que sea quien